vamos a hablar de lo que les prometí, tenemos planificado para el día de hoy, que es el tema del diagnóstico de las computadoras automotrices. Y para ello, nosotros elaboramos en OpenAuto una metodología que, si ustedes la siguen, les va a permitir de esa manera diagnosticar cualquier computadora. Esto incluye no solamente computadoras del motor, sino también computadoras de caja, computadoras de airbag, cualquier tipo de computadora, garantizado. Entonces, la metodología, para no perder tiempo, es esta que están viendo en pantalla. Son 7 simples pasos donde nosotros, si lo seguimos adecuadamente, les aseguro que vamos a poder tener al menos el diagnóstico. Ya la reparación sería un siguiente ámbito que justamente vamos a ver en el curso de reparación de computadoras que vamos a comenzar a liberar este mes en la plataforma de OpenAuto. Así que los que quieran saber de este tema más a profundidad, recuerden, el curso se va a liberar este mes en OpenAuto, y todos los que han pagado su suscripción es completamente gratis, o está incluido en su suscripción. No tienen que pagar absolutamente nada. Pero bueno, vamos a hablar de lo que significa estos 7 pasos. Número 1, tenemos lo que es el tema de la verificación si realmente la falla es la computadora. Esta es una de las cosas más comunes que sucede dentro de lo que es la reparación de computadoras, de que nos llega al taller, cuando ya empezamos a reparar, muchas computadoras de mecánicos, de colegas, que creen que el problema está en la computadora, pero realmente no se han detenido a verificar si realmente el problema está en la computadora, porque no han podido realizar todos los pasos necesarios para descartar los demás sistemas del vehículo. En este caso, los sistemas de inyección, el cableado y todos los elementos alrededor de lo que es el funcionamiento de la computadora, pero que en sí mismos afectan enormemente. Para eso ahorita les voy a dar un ejemplo, pero créanme que el tema de la verificación es muy importante, y nosotros tenemos que, antes de llegar al tema de reparación de computadoras, dominar lo que es el diagnóstico electrónico, ya que si nosotros sabemos diagnosticar sensores, actuadores, sabemos diagnosticar bien con el escáner, el osciloscopio, y ya interpretamos y analizamos todo el circuito eléctrico del vehículo, ahí sin lugar a dudas podemos decir ya que la computadora es la responsable. Pero antes de eso, simplemente pensar que es la computadora es un error. Por eso siempre debemos verificar todas las posibles fallas en el propio vehículo antes de mandar a reparar, o antes de nosotros sacar la computadora siquiera para revisión. Por lo que entonces pasamos al segundo punto, que es verificar la diferencia entre un problema de software y de hardware. Fíjense que en este caso ya sabemos que es la computadora. Pusimos, por ejemplo, otra computadora y el vehículo enciende, y con la otra computadora el vehículo no enciende. Bueno, en este caso, ¿cómo sé si es un problema de software o de hardware? Existen ciertos elementos que nosotros debemos verificar, como por ejemplo las luces en el tablero que no nos está indicando ningún código o una luz de inmovilizador. Verificar, por ejemplo, los códigos de error en la computadora analizados con el escáner, de que no hayan problemas de inmovilizador, de que no haya problemas de que no se cumplan adecuadamente las condiciones de funcionamiento, y de esa manera irnos dando una idea de si es un problema de software y de hardware. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de un problema de hardware muy común, es la falla de los transistores de los inyectores. Estos transistores son elementos driver que están diseñados para manejar amperaje, potencia eléctrica, los cuales los hace muy propensos, debido a su naturaleza, a dañarse primero que el resto de componentes del vehículo. Por lo que en este caso son muy propensos a dañarse rápidamente. Y una de las formas de darse cuenta de que hay una falla en el driver es que normalmente la falla es en uno solo o en dos máximo, ya que por ejemplo pudiesen compartir el mismo transistor, pero nunca van a fallar los cuatro. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estén diagnosticando un vehículo, para aquellos que están comenzando, están a un nivel intermedio, y no hay pulso en los cuatro inyectores o en las cuatro bobinas, ténganlo por seguro de que es un problema distinto a la computadora, o al menos desde el punto de vista de hardware. Y ahí estamos descartando lo que es hardware, porque el hardware, sobre todo para el caso de los drivers de los inyectores, va a fallar uno o dos con suerte, pero el software sí puede hacer, en cambio, que los cuatro inyectores y las cuatro bobinas
no enciendan, no generen el pulso necesario para que ésta funcione y el motor encienda. Entonces, ya ahí, en ese momento, cuando verificamos que la computadora no manda los 4 pulsos, podemos decir que es un problema de software y ahí nos concentramos en el software. Y lo más probable, por experiencia, les puedo decir, es que sea un problema de inmovilizador en el caso de que el vehículo no encienda. O en el caso de quienes nos dedicamos también a la programación de computadoras, es muy probable que la programación nos haya quedado mala o, por ejemplo, el checksum haya quedado corrupto o no se haya calculado adecuadamente, que en el ámbito de la programación es una de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer, por ejemplo, potenciación, programaciones para ahorro de combustible, Stage 1, Stage 2, EDPF off, EGR off, o sea, todas programaciones necesarias, digamos, para quienes trabajamos en el día a día en el taller y nos dedicamos a la programación. Así que bueno, pasamos el punto número 2 y ya sabemos que es un problema, por ejemplo, de hardware. Es decir, me está fallando una sola bobina. Ahora pasamos al punto número 3, que sería, ahora vamos a estudiar el esquema eléctrico. El esquema eléctrico, nuestro diagrama eléctrico, nos va a permitir saber cuáles son todas las entradas y las salidas que necesito simular y comprobar para verificar si efectivamente es una falla que sea solo en el vehículo o también puedo emular la misma falla en el banco de prueba. Entonces, en este caso, en el banco de prueba, cuando nosotros analizamos el esquema eléctrico, necesitamos a través del banco conectarle, por ejemplo, alimentaciones, que son todos los positivos más 30 de batería y los positivos de llave, los que llamamos más 15, que solamente se dan cuando pasamos el contacto. Las masas debemos colocárselas también. Y para el caso de aquellos que tengan inmovilizador, conectar las diferentes conexiones del inmovilizador. Además, también simular lo que son las señales de CKP y verificar entonces cuáles son los pines de salida de los inyectores, de las bobinas, de los relés de encendido básicos, o al menos el relé principal. Y todo eso lo vamos a encontrar en el esquema eléctrico. Entonces nosotros debemos hacer una tabla analizando el esquema eléctrico y ir anotando. Pin 1 es el positivo más 30, pin 2 positivo más 15, las masas, todos y cada uno de los que les acabo de nombrar, hasta tener nuestra tabla con detalle de todos los elementos que vamos a conectar. Ya entonces pasando al punto número 4, que sería cuando conectemos en el banco de prueba. En el curso, para los que quieran profundizar, vamos a hablar más a profundidad del tema del banco de prueba y cómo banquear la computadora. Pero para darles una idea básica, nosotros lo que vamos a conectar todos esos positivos, negativos y señales de entrada para verificar las salidas, simulando todas las condiciones que se dan normalmente en el vehículo, pero en un banco de prueba. Un banco de prueba que además es sumamente sencillo, con conocimientos básicos de electrónica, armarse uno hecho en casa. En el curso también vamos a hablar de todos los esquemas eléctricos necesarios para armar todos los circuitos de un banco de prueba. Pero bueno, continuando con este paso a paso, nosotros ya una vez que conectamos a la computadora, el primer elemento que debemos verificar si funciona bien y el más importante de todos es el circuito fuente, que digamos es el que toma los 12 voltios del vehículo, de la batería en este caso, y los transforma a 5 voltios y a 3 voltios, dependiendo del sistema, para justamente alimentar todo lo que son internamente dentro de la computadora, el circuito de procesamiento de datos, los circuitos driver, los circuitos periféricos y todos aquellos necesarios para el funcionamiento correcto. Y a su vez, alimentar todas las señales que dependen de la computadora, como por ejemplo los sensores. La mayoría de los sensores dependen de una señal de 5 voltios que proviene de la eco. Y esos 5 voltios se generan dentro de estas fuentes de alimentación. Y ese es el siguiente elemento que debemos verificar. Si no hay 5 voltios de alimentación, no se van a alimentar el circuito fuente, no se van a alimentar los sensores y todos los demás elementos. Por lo cual, ya en ese momento sabemos lo que hay que reparar, que sería nuestro circuito fuente. Si nuestro circuito fuente está bien, pasamos a el siguiente punto, que sería el 6, donde debemos verificar las funciones lógicas de esa computadora. Es decir, nosotros simulamos el contacto de la llave y verificamos si la computadora hace las funciones normales, las que vamos a llamar ahora funciones lógicas, las cuales son, por ejemplo, el mando por parte de la computadora de un pulso de masa para la activación de la luz 1000 o la luz mal llamada check engine, para
justamente indicar en el tablero que la computadora está viva. Hay algunos casos donde ya esto se hace a través de la red multiplexada, pero en su mayoría lo hace a través de un pulso de masa. Otra función lógica básica e importantísima es la función de la verificación de el pulso para la activación del relé principal. En la mayoría de los vehículos existe un relé que se encarga de alimentar la mayoría de los sistemas eléctricos del vehículo, y ese es comandado por la computadora del motor y se genera ese pulso apenas nosotros damos contacto. Entonces, cuando simulamos los 12 voltios de contacto, deberíamos recibir lo que sería ese pulso de masa también para activar este relé principal. Y ya entonces vemos lo que sería la función lógica. Y la última, la más importante función lógica, sería la comprobación de la conexión hacia el escáner. Y para eso, ya entonces en el punto número 3, nosotros debemos saber cuáles son los puntos de conexión a lo que sería el puerto de diagnóstico. Se comunica por CAN, se comunica por línea K y línea L, se comunica por bus, por línea 2 y 10. Entonces todo eso debemos saberlo para conectar nuestro escáner de manera directa y verificar si hay comunicación por OBD2 y por marca específica. Y todo eso para verificar códigos de error, para verificar datos en vivo y ver si la computadora realmente está trabajando. En su mayoría, y hasta llegar a este punto, les puedo decir que en general y en mi experiencia, me he encontrado que la mayoría de las computadoras que he recibido, ya que nos dedicamos más que todo a la programación y en ciertas ocasiones hacemos reparaciones, en su mayoría las computadoras que nos traen son computadoras que están en perfecto estado, y hasta este punto todos los pasos anteriores están bien y no es necesario hacer ninguna reparación. Muchas veces el problema está en el propio vehículo, pero en el caso de que efectivamente comprobemos que hay una falla en la computadora, hay que ir ya al punto número 7, que es la evaluación de la solución y el reemplazo, que ya en este punto tendríamos que hablar de todo un módulo entero del curso de reparación de computadoras, y por eso lo dividimos en 6 partes, porque en la parte de reparación nosotros debemos evaluar la solución. ¿Y qué significa eso? Ok, digamos que lo que falló fue el transistor, pero ese transistor pudiese no conseguirse de manera comercial en el mercado, y tenemos que entonces buscar ese transistor en una computadora en desarme que tenemos en nuestro taller, pero debemos verificar que coincida lo que sería el encapsulado, que sería toda la estructura de ese transistor. Adicionalmente de eso, tenemos que verificar que el circuito interno coincida con todos los pines. Debemos coincidir también que la capacidad de ese transistor sea igual o exceda la capacidad del transistor original, y todo eso para que el vehículo pueda funcionar de manera segura, porque esa es una de las principales consideraciones que nosotros tenemos que considerar a la hora de hacer una reparación, que esta reparación realmente le permita al usuario tener una solución segura a la hora de hacer este tipo de intervención. Así que bueno, con estos 7 pasos nosotros podemos cerrar de manera general lo que serían los pasos necesarios para diagnosticar cualquier computadora. Entonces, aquí les quise traer un caso de este Volkswagen Gol, motor 1.8 a gasolina, vendido entre los años 2002 y 2007 con computadora IAW. Entonces, fíjense este caso. El síntoma. Tiene el mismo síntoma para diferentes fallas, se vuelve inestable, se acelera, echa humo negro o se apaga. Y normalmente los códigos de falla que presenta es mal funcionamiento en el TPS, mal funcionamiento en el IAC y mal funcionamiento en el MAP. Pero realmente es un problema de computadora. Esta computadora llega mucho a reparación, pero lo que nos hemos conseguido con las posibles causas de realmente esta falla son: número 1, inyectores obstruidos; número 2, reemplazo incorrecto de la válvula IAC; número 3, falso contacto en el circuito de arnés eléctrico, o falso contacto en el conector de arnés de la ECU, o simplemente está inmovilizada. Pero entonces todas estas fallas, en este caso humea negro, se vuelve inestable, se acelera, que se pudiese considerar cuando estamos, digamos, en fases iniciales de aprendizaje, como que, bueno, es una falla de computadora, pues ya hicimos de todo. Realmente la falla real son estos que tenemos en general aquí presentados en esta pantalla. Y como este caso, suceden muchísimo en el mercado. Así que bueno, para cerrar como conclusión del ámbito de los procedimientos de diagnóstico y reparación, esto es lo que deberían hacer para diagnosticar cualquier computadora: estudio del pinout,
la verificación del circuito fuente de la información, simular las entradas de información, en este caso todo lo que son señales de CKP, sensores, temperatura, presiones, para ver cómo la computadora se comporta en función de esos datos, verificar cómo la computadora reacciona ante esa información, es decir, activa los relés, activa los inyectores, activa las bobinas y por último la verificación con el escáner. Si ustedes hacen esto con unos circuitos muy sencillos que son parte del banco de pruebas, les aseguro que van a poder diagnosticar cualquier computador. Vamos a ir cerrando con el último tema al que quería llegar también, y es que para hablar de todos estos temas hay que haber pasado también por temas previos como entender a profundidad los conceptos fundamentales de la electricidad, conocer cómo diagnosticar todos los sensores y actuadores del vehículo con multímetro, escáner, punta lógica. Hay que aprender de osciloscopio, cómo son cada una de las señales características de los sensores, de los actuadores, los inyectores, bobinas, cada uno de ellos para saber y diagnosticar todo lo que hablamos anteriormente de que son las posibles causas que si no se diagnostican bien uno termina pensando que es aquella caja negra que no sabemos cómo funciona, que es la computadora, pero que si entendemos esto lo podemos hacer mejor. Y además de eso, también nuestros cursos, y todo esto es nuestra plataforma de cursos de OpenAuto, tenemos los cursos de programación de computadoras, tenemos los cursos de programación y diagnóstico de motores Cummins, y además de eso tenemos un curso que está generando mucho interés y vamos pronto a sacar también la parte número 2, el nivel 2, que es el Winols. El Winols es una herramienta, es un software donde nosotros podemos procesar la cartografía de las computadoras del motor para lograr un aumento en la potencia, para reducir consumo de combustible, para eliminar fallas duras o problemáticas que están en el vehículo y no hay otra forma de repararlo. Y todo eso lo podemos hacer a través de ese programa. Es poderosísimo y tiene muchísimas funciones. Y para quienes trabajan con la programación, es una herramienta indispensable para su manejo. Así que bueno, de verdad que para mí ha sido un real gusto estar aquí con ustedes. Y para quienes quieran seguir aprendiendo de todos estos temas, recuerden que vamos a estar todos los jueves aquí en este jueves mecánico. Y también para quienes quieran aprender todos estos temas que tenemos en nuestros cursos y nuestras capacitaciones, inscríbanse en la suscripción. Tenemos unos precios excelentes y especiales para todos los que se conectan en nuestros jueves de mecánica. Así que escríbanme directamente al WhatsApp a todos aquellos que vienen del grupo, todos los que vienen de YouTube también el link va a estar aquí abajo, por lo cual me pueden escribir, los podemos llamar para darles más información y que ustedes puedan cumplir sus objetivos como mecánicos, que es llevar su taller al siguiente nivel, recibir mejores clientes, resolver más rápido los casos y cobrar más dinero por los procedimientos de este tipo, ya que van a poder resolver fallas más complejas. Así que bueno, ese es mi compromiso con ustedes, ese es el propósito de OpenAuto y por eso hacemos este tipo de charlas que para mí son un gustazo para poderme reunir con ustedes y poder compartir información de valor. Espero sinceramente que esta información les haya sido de provecho. Lo hicimos con mucho gusto y bueno, si quieren saber mucho más de reparación de computadoras, todos estos cursos se van a estar liberando en la suscripción de OpenAuto junto con todos los que ya están viendo en pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo gigantesco, saludos a todos y bueno, nos vemos en clase y nos vemos también el jueves que viene en el próximo jueves de mecánica.